¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profeciencias. En este caso regresamos después de mucho tiempo con un vídeo un poco diferente. Os traigo un problema de estadística de segundo de carrera de matemáticas que tiene que ver con estimadores y con utilizar propiedades de la función gamma. Bueno, el problema nos da una muestra aleatoria simple desde x igual a 1 hasta n, con n valores en la muestra. Y nos dice que la población, que es esta variable aleatoria x, se distribuye como una gamma con parámetros a igual a 1 partido por teta, que será el parámetro teta el que queramos estimar, y p igual a lambda. Nos dice que esa lambda, aunque no lo haya escrito, es conocida. Hay que saber que en las muestras aleatorias simples cumplen que todas las variables aleatorias se distribuyen de la misma forma y que son independientes entre sí. Son propiedades que utilizaremos. Además, nos dan, por si no fuese suficiente, la función de densidad de la gamma para que lo utilicemos en el ejercicio si no la sepamos. La vamos a utilizar más de una vez. Bueno, en el apartado A nos piden para un cierto estimador t que depende de la muestra, que es este que nos dan aquí. Es un estimador que a su vez depende de la media muestral, que es esta de aquí. Nos piden demostrar que es el estimador centrado de mínima varianza para un cierto h de teta, que en este caso es teta cuadrado. Bueno, pues para hacer esto, primero vamos a demostrar que es un estimador centrado y posteriormente veremos que es el de mínima varianza y para eso utilizaremos un teorema. Vale, para ver que es un estimador centrado, la teoría nos dice que la media o la esperanza del estimador respecto de teta, es una media que depende de teta, nos tiene que dar el h de teta respecto del que es centrado. En este caso, nos tiene que dar teta cuadrado. Esto implica que el sesgo respecto de teta cuadrado de este estimador es 0, porque el sesgo se define como la media del estimador menos el h de teta respecto del que lo estamos calculando. Entonces sería lo mismo y por tanto sería 0. Vale, ¿cómo vamos a calcular esta media? Primero vamos a utilizar propiedades. Vamos a poner primero en la media dentro del estimador n partido de lambda por n lambda más 1 por la media muestral al cuadrado. Y una de las propiedades que podemos utilizar es que las constantes, es decir, lo que no afecte a la variable aleatoria, que en este caso es x, pueden salir de la esperanza, de manera que el n es una constante, lo podemos sacar, y los lambdas también lo podemos sacar. Bueno, aquí lo he escrito al revés, pero es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Y por tanto dentro me va a quedar hacer la esperanza de la media muestral al cuadrado. Vale, ¿cómo vamos a hacer esta esperanza? Primero vamos a intentar calcular la distribución asociada a esta media muestral para poder calcular la esperanza a través de una integral. Vale, ¿cómo calculamos eso? Vale, vamos a irnos a la definición de la media muestral y lo que nos dice, voy a borrar, que me estoy equivocando, lo que nos dice la teoría es que la media muestral es 1 partido del número de datos, en este caso n, de la muestra, por el sumatorio desde igual a 1 hasta n de las xy, de los valores observados. Vale, entonces este 1 partido de n cuadrado lo vamos a poner aquí y lo podemos sacar. Esto es la esperanza de 1 partido de n por el sumatorio de las xy desde igual a 1 hasta n, todo esto al cuadrado, y como la n, como hemos dicho antes, es una constante, lo podemos sacar y iría elevado al cuadrado porque tenemos un cuadrado aquí fuera. De manera que esto sería n partido de lambda por n lambda más 1 por n cuadrado en el denominador. De manera que cancelamos este n con este cuadrado y nos queda la esperanza respecto de teta de esta variable aleatoria que van a ser la suma de las xy, que la vamos a llamar y. De la y al cuadrado. La y es la suma de las xy. Y entonces ahora vamos a ver cómo se distribuye esa y. Y para eso vamos a utilizar una propiedad muy curiosa de la gamma. Nosotros tenemos dos variables aleatorias, x1 que se distribuye como una gamma con parámetros a y p sub 1 y una cierta x2 que se distribuye como una gamma con el mismo a y un p sub 2 que puede ser distinto de p sub 1, no tienen por qué ser iguales. Entonces, lo que nos dice la teoría es que x1 más x2 se distribuye como una gamma que mantiene el mismo a, pero en que su nuevo p es la suma de los p's de las variables aleatorias que estamos sumando, es decir, es p1 más p2. Entonces vamos a utilizar esto para calcular la distribución de y, que es la suma de las xy
desde i igual a 1 hasta n. Como hemos dicho, es importante saber que en una muestra aleatoria simple todas las variables aleatorias desde la x1 hasta la xn se distribuyen de la misma forma y todas ellas lo hacen como la población, es decir, lo van a hacer como una gamma de parámetro a igual a 1 partido por teta y p igual a lambda. De manera que como todas comparten el a, yo puedo asegurar que esto se distribuye como una gamma, según lo que he dicho anteriormente, con el mismo parámetro a igual a 1 partido por teta, pero el p es la suma de los parámetros de todas ellas. Todas ellas tienen el parámetro lambda y como sumo n veces ese parámetro, pues voy a decir que p es igual a n por lambda. Y a partir de esto vamos a calcular la media de i al cuadrado. Entonces voy a borrar. Bueno, pues ahora nos quedaría calcular esa media. Entonces vamos a calcular la media respecto de teta de ese i cuadrado. Recordemos que i se distribuye como una gamma con a igual a 1 partido por teta y p igual a n lambda, que es lo que hemos calculado anteriormente. Y entonces esto se define como la integral entre 0 e infinito, porque es el valor donde se mueven las i's, de i cuadrado, porque estoy calculando la media de la variable aleatoria al cuadrado, i cuadrado, y ahora voy a fijarme en la función de densidad que me dan de la gamma, y voy a adaptarla a la gamma que tengo ahora, es decir, voy a cambiar donde ponga lambda, que era mi antiguo p, voy a poner n lambda, que es mi nuevo p. De manera que voy a poner 1 partido de teta elevado a n lambda, en vez de lambda, por gamma de n lambda, por i elevado a, donde ponía lambda, ahora pongo n lambda menos 1, por e elevado a menos i partido por teta, diferencial de i. Y entonces ahora vamos a manejar esto de aquí. Nosotros sabemos calcular la media de una gamma porque está en las tablas y está calculada. La media de una gamma es el parámetro p partido del parámetro a. Entonces vamos a intentar adaptar esto para que se parezca a la media. Entonces voy a asociar, aquí tenemos i cuadrado, voy a asociar uno de estos i a los i que tenemos aquí y el otro le voy a dejar suelto. Simplemente la integral entre 0 e infinito de dejo uno de los i, todo esto exactamente igual, gamma de n lambda, y ahora en vez de poner i elevado a n lambda menos 1, como estoy multiplicando por un i más, i elevado a n lambda por e elevado a menos i partido por teta diferencial de i. ¿Qué ocurre? Que para que esto sea una gamma, yo aquí tengo que tener p, y aquí tengo que tener p menos 1, pero si mi p menos 1 es n lambda, p menos 1 es n lambda, esto implica que p tiene que ser n lambda más 1. Entonces yo tengo que conseguir aquí n lambda más 1. Y entonces voy a utilizar una propiedad de la gamma, que es que la gamma de n es igual a n menos 1 factorial. De manera que si yo aquí tengo la gamma de n lambda, esto es igual a n lambda menos 1 factorial. Pero yo quiero la gamma de n lambda más 1, que será n lambda factorial. ¿Y qué diferencia hay entre lo que tengo y lo que quiero? Pues que a lo que quiero le multiplica un n lambda más. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar en el denominador por n lambda, pero si lo hago en el denominador también lo tengo que hacer en el numerador. Y con el exponente de la teta voy a hacer exactamente lo mismo, de manera que voy a aumentarlo en 1 y por tanto voy a multiplicar por teta. Entonces pongo en el numerador las multiplicaciones que voy a hacer en el denominador y las pongo ya fuera de la integral porque son constantes, no dependen de i. Entonces voy a multiplicar por un teta más y voy a multiplicar, para convertirlo en el factorial que me interesa, por n lambda. Y entonces ahora sí tengo dentro la integral entre 0 e infinito de 1 partido de teta elevado a n lambda, pero ahora más 1, por gamma de n lambda más 1, que esto se correspondería con n lambda factorial, y bueno, por lo mismo que tenía, lo voy a poner aquí arriba, por i elevado a n lambda, por e elevado a menos i partido de teta, diferencial de i. Y entonces ahora esto sí que se parece a la de una gamma. Me he comido una i que va aquí al principio y hay que tener cuidado con esas cosas. Esto sí que se corresponde con la función de densidad de una gamma. Yo tengo una cierta p-1, tengo aquí su p y tengo aquí su p. Y entonces esto se parece mucho a esto de aquí.
Entonces yo sé, como está multiplicado por la variable, que esto se corresponde con la media. Esto se corresponde con la media de una, vamos a llamarla z, se nos agotan los nombres, de una gamma que se distribuye con el mismo a, 1 partido por teta, pero que ahora tiene por p n lambda más 1. Y entonces yo sé que esta media es p partido por a, es decir, n lambda más 1 partido por 1 partido por teta. Que esto es, lo voy a poner aquí, me quedo sin espacio. Esto es lo mismo que teta por n lambda más 1. De manera que en total esto nos queda, ya lo sacamos, bueno, no lo sacamos fuera, ya es la solución de la integral, teta por n lambda por teta por n lambda más 1. Es decir, teta cuadrado por n lambda por n lambda más 1. ¿Qué ocurre? Que nosotros antes de hacer esta esperanza teníamos cosas fuera de la integral. Y recupero las cosas que teníamos que la esperanza del estimador, lo voy a poner aquí que me queda algo de espacio, era igual a 1 partido por lambda por n lambda más 1 por n. Y entonces ahora multiplicado por la esperanza de la i cuadrada que acabamos de calcular, es decir, por todo lo que acabamos de calcular. Aquí me he comido un paréntesis, n lambda más 1. ¿Qué ocurre? Que se nos va a cancelar todo. Aquí tenemos un n lambda que lo cancelamos con este de aquí, y aquí tenemos un n lambda más 1 que lo cancelamos con este de aquí. Y efectivamente nos sale que la media del estimador es el h de teta que teníamos. Entonces tenemos que es centrado. Vale, pues voy a borrar. Y finalmente, una vez que sabemos que es centrado, queremos ver que es el de mínima varianza. Entonces hay un teorema que es el de Lehmann, voy a poner aquí el nombre bien, pero el apellido es bastante raro, que nos dice que si este estimador, es decir, el t de x, es función de un cierto t' de x, otro estimador diferente, que sea suficiente y completo, entonces, y este estimador, por supuesto, es centrado, entonces es el de mínima varianza. Entonces, t de x es el estimador centrado de mínima varianza. Entonces, vamos a calcular un estimador suficiente y completo para la distribución que nos han dado y para la muestra aleatoria simple que nos han dado, y vamos a ver que efectivamente t de x es función de este. Podría costarnos, pero en este caso no es muy difícil encontrarlo, es el primero que sale. Podría ser más difícil de calcular. Entonces, primero vamos a poner la función de densidad de la compuesta de toda la muestra aleatoria simple, que como son funciones independientes, repito, es importante saber que aparte de que se distribuyen todas de la misma manera, son todas variables aleatorias, independientes, es el producto de las funciones de densidad. Y como cada una se distribuye como la de la población, puedo afirmar que f de x1, es decir, la compuesta hasta xn dependiendo de teta, es el producto de todas las f's de x, es decir, es elevar esta a n. Bueno, multiplicar esta una por otra vez, no es elevar la n porque las x pueden ser distintas. Entonces esto es 1 partido de teta, para todas es la misma, entonces teta lambda por teta lambda si n veces es teta lambda por n. Aquí tendremos gamma de lambda a la n, y aquí tendremos tendremos el productorio, tendremos el productorio desde igual a 1 hasta n de los xi elevado a lambda menos 1, que lo puedo meter dentro o fuera del productorio porque va a ser el mismo lambda para todos, pero el xi no, el xi para cada muestra es diferente, nos sale un valor muestral distinto, por e elevado a menos el sumatorio de las xi partido de teta. Bueno, ya no pongo los límites de los sumatorios de 1 hasta n. Y bueno, por i de 0 a infinito de todas las xi. Pongo aquí un para todo i y ya estaría. Entonces esta es la función de la conjunta. Y entonces para sacar un estadístico suficiente de la misma, lo que vamos a utilizar es el teorema de factorización. Vamos a intentar factorizar esto en algo que dependa de teta y algo que no lo dependa, un producto de dos cosas. Algo que solo dependa de la muestra y algo que dependa de teta. Y lo que depende de teta va a llevar asociado un estimador que va a ser el suficiente. Entonces vamos a escribir f de x1
a xn respecto de teta como un cierto h de teta por un cierto h de x, perdón, un cierto h que depende de la muestra, por un g de teta que depende de un estimador exclusivamente de la muestra. Entonces vamos a decir que h de teta es, vamos a coger todo lo que podamos que no dependa de teta. Entonces vamos a coger, por ejemplo, este productorio. H de teta es el productorio desde igual a 1 hasta n de xi elevado a lambda menos 1. Esto es básicamente lo que no depende de teta. Bueno, si queréis le metemos el 1 partido, le metemos esta gamma. Y vamos a decir que g de teta, que esto sí que tiene que llevar todo lo que dependa de teta del estimador, es lo que queda. 1 partido de teta elevado a lambda por n por e elevado a menos la suma de las xi por teta. Pero la suma de las xi la puedo multiplicar y dividir por n, que eso es no hacer nada. Y la suma de las xi partido por n es la media muestral. Entonces esto es igual a n por la media muestral. Entonces esto que tengo aquí es menos n por la media muestral por teta. Entonces, como esto solo depende, la muestra solo depende del estimador media muestral, puedo afirmar que la media muestral es un estimador suficiente. Y qué casualidad que el estadístico que teníamos en un principio, que nos piden que sea centrada en mínima varianza, que tenemos que demostrar que es función de un suficiente y de un completo, es función de la media muestral. Y la media muestral por ahora es suficiente. Entonces ahora veremos que es completa y tendremos demostrado el apartado. Entonces voy a borrar otra vez. Entonces ya simplemente faltaría demostrar que es un estadístico completo la media muestral. Entonces el estadístico media muestral, que lo voy a llamar de otra forma, pues t' de x, que va a ser la media muestral, quiero ver que es un estadístico completo. Entonces voy a poner otra vez que se me ha borrado la función de distribución conjunta de x1, xn de teta es 1 partido de teta elevado a lambda n gamma de lambda a la n por el productorio desde igual a 1 hasta n de las xi. Bueno, esto lo pasáis porque la verdad no aporta mucho. Una vez que tengo esta función, quiero demostrar que es un estadístico completo la media muestral. Entonces vamos a utilizar un teorema que es que si yo puedo expresar, y de hecho está expresada, mi función de densidad conjunta como una exponencial k-paramétrica, en este caso es una exponencial uniparamétrica, que es la forma en que tenemos, miraos la definición de exponencial k-paramétrica, si lo que multiplica a mi estimador contiene un abierto en el espacio en que nos estamos moviendo, pues si es k-paramétrica en RK, entonces podemos afirmar que ese estimador es completo. Entonces lo que tenía aquí, que he hecho una pequeña transformación, no era el sumatorio de las xi partido de teta, sino era menos, tiene que ser multiplicar y dividir por lambda, de manera que menos lambda por la media partido de teta. Y entonces tengo en el exponente de la e, que es en lo que nos fijamos en la exponencial, en este caso uniparamétrica, tengo menos n partido de teta multiplicando a mi t' de x, que es la media muestral. Entonces, simplemente diciendo que menos n de teta con teta moviéndose en 0 infinito, contiene un abierto en R, porque nos estamos moviendo en uniparamétrica, o sea, en R1. Y como contiene esto, pues podemos afirmar que la media muestral, bueno, que es el t' de x, es completo. Y entonces, como tenemos que es completo y suficiente un estimador y tenemos una función, un estimador que es función de este, que a su vez es centrado, podemos afirmar ya, por el teorema de Lehmann que hemos comentado anteriormente, que este, bueno, no lo voy a escribir, es el estimador centrado de mínima varianza. Y con esto habríamos concluido este apartado del ejercicio. Bueno, pues muchas gracias, suscribiros y tenéis en la descripción el Twitter donde podéis preguntarme cualquier duda.